El saludo cordial a cada uno de ustedes, estudiantes del área de ciencia y tecnología. En esta oportunidad, como parte del proyecto de la elaboración del compost, analizaremos las fases, las etapas de la degradación del compost, ¿ya? Y luego puedan analizar y poder desarrollar su reto respectivo para esta semana. Vamos a analizar y proponer, en este caso, el título de la sesión. Conocemos cómo se van transformando los residuos orgánicos hasta convertirse en compost. La competencia explica el mundo físico, basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía. Y las capacidades comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, y evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico. El desempeño describe la transformación de los residuos orgánicos y las condiciones ambientales que posibilitan la formación del compost. Como reto, tenemos para esta semana elaborar un ensayo científico, una breve explicación con base científica de las condiciones ambientales para la degradación de residuos orgánicos y tu posición ética fundamentada respecto al impacto de la ciencia y tecnología con relación a la producción y consumo responsable. Importancia de la materia orgánica en el suelo. La materia orgánica es uno de los más importantes componentes del suelo. Si bien nos imaginamos que es un solo compuesto, su composición es muy variada, pues proviene de la descomposición de animales, plantas, microorganismos, presentes en el suelo o en materiales fuera del predio. Es justamente en esa diversa composición donde radica su importancia, pues en el proceso de descomposición hay una diversidad de productos que se obtienen y actúan como ladrillos del suelo para construir materia orgánica. Importancia de la materia orgánica después de lo que es la transformación o la degradación. Descomposición de la materia orgánica. Se considera que la materia orgánica es cualquier tipo de material de origen animal o vegetal que regresa al suelo después de un proceso de descomposición. Puede ser hojas, raíces, escudados, estiércol, orín, plumas, pelos, huesos, animales muertos, entre otros. Producto de microorganismos como bacterias, hongos, nematodos, en este caso la lombriz de tierra, que aportan al suelo sustancias orgánicas, a sus propias células al morir. Entonces, una forma de cadena, ¿cierto? Un círculo. El proceso de composición o mineralización. Estos materiales inician un proceso de composición o de mineralización y cambian de su forma orgánica de seres vivos a su forma inorgánica, es decir, a minerales que necesitan las plantas, solubles o insolubles. Estos minerales fluyen por la solución del suelo y finalmente son aprovechados por las plantas y organismos o estabilizados hasta convertirse en humus mediante el proceso de humificación. Aquí, por ejemplo, podemos tener una gráfica muy clarísima donde menciona los restos vegetales, puede ser aromáticos, lignina, taninos, ¿ya? Alifáticos, la celulosa, las proteínas, acción microbiana inespecífica, y generando los precursores húmicos, los ácidos polifenólicos, los azúcares, los aminoácidos. Entonces tenemos dos grandes formas para entender la descomposición y luego convertirse a mineralización. Y para ello tenemos aquí un esquema de evolución de la materia orgánica. Por ejemplo, la degradación, materia orgánica fresca, ¿correcto? Compuestos aromáticos, decimos hace un momento, entre otros, compuestos alifáticos también. Luego pasa estos compuestos a compuestos simples, precursores fenólicos, azúcares aminoácidos, que es soporte energético de los microorganismos, y los compuestos minerales, que es el proceso de mineralización, mediante tres procesos importantes: la humificación, la oxidación, la polimerización. Importantes los dos procesos, formando lo que es ácidos fúlvicos, ácidos húmicos. En este caso lo reconocemos como el famoso diol, por ejemplo. La parte líquida de toda la concentración. Muy bien. ¿Qué beneficios aporta al suelo? En este caso, los compuestos orgánicos. Bueno, por ello la aplicación de la materia orgánica en el suelo debe ser una práctica permanente, pensando no solamente en incrementar el porcentaje de materia orgánica, en alimentar a los microorganismos del suelo, sino también en los diversos beneficios que aporta al suelo. Hay varios beneficios. Mejora las propiedades físicas, por ejemplo, ayudando a regular la temperatura del suelo, la temperatura edáfica,
también reduciendo la evaporación del agua y regulando la humedad. Mejora las propiedades químicas, es decir, aporta macronutrientes, el famoso NPK, nitrógeno, fósforo y potasio, y micronutrientes, ¿cierto? Y también un intercambio de cationes, de catión sodio, catión calcio, entre otros elementos importantes de la tabla periódica. Y mejora la actividad biológica, ¿correcto? Por ejemplo, aporta organismos como bacterias, hongos, capaces de transformar los materiales insolubles del suelo en nutrientes para las plantas. En este caso, muy importante, tenemos acá un ciclo gracias a la fotosíntesis, ¿cierto? Capta lo que es el CO2 del ambiente, diferentes fuentes, y lo transforma. Y esta transformación es gracias a lo que es la bacteria nitrificante, que en este caso es el ciclo del nitrógeno, para lo que es la asimilación de nutrientes, gracias a lo que es el aporte de los humus en diferentes etapas que vamos a ver a continuación. Fase de compostaje. Hay 4 fases importantes que debe quedar bien claro. Uno, la fase mesófila. Es decir, el material de partida comienza el proceso de la composición, en este caso, a nivel de temperatura ambiental. En pocos días e incluso en horas, la temperatura aumenta hasta 45 grados. Este aumento de temperatura es debido a la actividad microbiana, ya que esta fase los microorganismos utilizan las fuentes sencillas de carbono y nitrógeno, generando calor. ¿De acuerdo? La descomposición de compuestos solubles, como azúcares, produce ácidos orgánicos, y por tanto el pH puede bajar, es decir, a 4, 4,5. Esta fase dura aproximadamente días, entre 2 a 8 días. Fase 2, fase termófila o de higienización, cuando el material alcanza temperaturas mayores de 45 grados. Los microorganismos que se desarrollan a temperaturas medias, los microorganismos mesófilos, son reemplazados por aquellos que se crecen a mayores temperaturas, en su mayoría bacterias, en este caso las termófilas, ¿de acuerdo? Que actúan facilitando la degradación de fuentes más complejas, en este caso como celulosa y lignina. Tenemos aquí la bacteria nitrificante, por ejemplo. La fase 3, enfriamiento o mesófilo 2. En este caso aquí tenemos, agotadas las fuentes de carbono, y en especial nitrógeno, en el material de compostaje, la temperatura desciende, nuevamente de 40 a 45. O sea, durante esta fase continúa la degradación de polímeros, como la celulosa en este caso. Al bajar a 40 grados, los organismos mesófilos reinician su actividad y el pH del medio desciende también, aunque en general el pH se mantiene ligeramente alcalino. Esta fase de enfriamiento requiere de varias semanas y puede confundirse con la fase de maduración. Y la fase 4, ya en este caso la fase de maduración, es un periodo que demora meses a temperaturas ambiente, durante los cuales se producen reacciones secundarias de condensación y polimerización de compuestos carbonados para la formación de ácidos húmicos y fúlmicos, o sea, el biol. Tenemos un cuadro muy interesante que nos interpreta. Por ejemplo, acá tenemos la fase mesofílica o mesófila, termofílica, mesofílica 2 y la maduración, ¿cierto? Acá tenemos la duración, 2 a 5 días, 1 a 3 semanas, 2 a 5 semanas, 3 a 6 meses, mira la maduración. Pero lo importante, por ejemplo, acá la degradación de azúcares, la temperatura, más o menos 65 grados, las bacterias, mira, y la acidificación baja. Luego tenemos los hongos, en este caso, de esta manera, se va manteniendo en el tiempo. Mientras que la degradación de los ceros, en este caso, y hemicelulosas, en este caso los hongos, ¿ya? Está a una temperatura de 20, aumenta, tiene un aumento, ¿de acuerdo? Y va descendiendo hasta llegar a 5%, ¿de acuerdo? Y también tenemos las bacterias, por ejemplo, ¿de acuerdo? En ese caso tenemos las condiciones de 3 aspectos importantes, de bacterias, hongos y la estabilización durante la maduración. Muy importante, en este caso, la consideración tanto de temperatura y pH, ¿ya? Y en este caso el pH normal de humus terminado o madurado debe ser a 7 más o menos, 7.5, 7. Eso es pH normal. Aplicaciones del compost. El compost se puede aplicar semimaduro en fase mesofílica 2 o ya maduro, por ejemplo. El compost semimaduro tiene una elevada actividad biológica y el porcentaje de nutrientes fácilmente asimilables por las plantas es mayor que en el compost maduro.
Por otro lado, al tener un pH no estable, aún teniendo la acidez, puede afectar negativamente a la germinación, por lo que este compost no se usa para germinar semillas, sino en plantas delicadas. El compost maduro se usa en gran medida para plántulas, jardinerías, macetas. Se suele mezclar 20 a 50% con tierra y otros materiales como turba, cascarilla de arroz o preparación de sustratos. Entonces, es la aplicación final que se daría en este caso el compost producto de la descomposición orgánica. Y terminamos esta sesión con dos frases importantes a considerar, ¿no? Adquiere para tu vida el ritmo de la naturaleza, su secreto es la paciencia. Y la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. En este caso, la materia orgánica o los residuos orgánicos no se crea ni se destruye, solo se transforma en humus o compost. Muchas gracias, jóvenes.